Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, saludos a todos. Espero que estén súper bien. Aquí yo estoy muy animado de poder estar una vez más aquí en contacto con todos ustedes. Gracias por conectarse, gracias por los comentarios y gracias por todo. Vamos a comenzar con una oración como siempre, amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche, gracias por el amor que nos das. Te pido, Padre, que nos cuides, que nos protejas, que nos ayudes a entender tu palabra en esta hora. Te pido que este estudio sea de mucha bendición para todos nosotros, que podamos alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Te pido por todas las personas enfermas, Padre, que tú las sanes. A todas y cada una de ellas tú conoces quiénes son. Te pido también por mi esposa, por mí. Padre, por favor, protégenos, cuídenos. Pero sobre todo te pido que nos alimentes en esta hora espiritualmente y que podamos estar súper animados de poder escuchar tu palabra. Gracias por todo tu amor. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, leímos ayer en 1 Timoteo capítulo 6, al final en el verso 10 que dice: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Y ahora dice Pablo, tú en cambio, verso 11, 1 Timoteo 6:11, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Casi nada, ¿no? Así que vamos a empezar en este versículo 11. Dice Pablo a Timoteo: en lugar de estar amando el dinero, tú debes de huir de todo eso. ¿Tú sabes cómo es huir? Huir es cuando sales corriendo, pero despavorido. Y así tenemos que huir del amor al dinero, ya que ahora ya sabemos que el amor al dinero es la raíz, lo que produce toda clase de males. Y no queremos nada con eso. Huye de todo eso. Pero dice, esmérate, ¿sí? Haz un esfuerzo, procura seguir. Y menciona aquí todo esto. Número 1 empieza con justicia. La justicia aquí se refiere más que nada a lo que es justo, lo que es correcto. Esta palabra originalmente significa lo que está bien, lo que es bueno, lo que le agrada a Dios. Eso es algo que tenemos que esmerarnos por seguir, haciendo lo correcto. Amén. No está hablando de la justicia de que nosotros aplicamos cuando decimos, esta persona hizo algo malo, pues que se aplique la justicia. O sea, castíguenlo. Eso no queremos, porque si aplicamos la justicia a ti y a mí, pues nosotros nos vamos al infierno. Pero nosotros aplicamos la gracia. Amén. Pero aquí esta palabra no se refiere a esa justicia, sino se refiere a hacer lo que es justo, lo que es bueno. También dice, esmérate en seguir la piedad. La piedad es la gracia, el amor que tenemos que seguir. Tenemos que esmerarnos por amar a las personas que están a nuestro alrededor, por ser piadosos, ser amorosos, ser compasivos. Otra cosa que dice es, esmérate en seguir la fe. Recuerda, la fe es la esperanza de lo que no se ve. Déjenle, contestamos a Johnny Lobo. Hey Johnny, ¿cómo estás? Aquí estoy en un programa ahorita en Facebook Live, pero vi que eras tú y por eso te contesté. ¿Cómo has estado? Bien, bro. So, quarantine, I got tested positive.
Ya sé, me dijeron, por eso hemos estado orando por ti. Gracias, compa. Y ojalá que te mejores. Y a mí me dan mis resultados mañana. Oh, why you? Porque también ando en las mismas que tú. Pero ahí te platico después. Te hablo en un ratito, ¿ok? ¿Estás en tu casa? Ya, ahorita te llamo en un ratito, ¿ok? Ok, compa. Ok, bye. Bye. Así que, bueno, es Johnny Lobo, como saben, está enfermo del hígado, también del corazón. Pero, no, del hígado, y estuvo en el hospital y está esperando un trasplante de hígado. Está mal. Y ahora salió positivo del COVID-19, que a todos nos anda correteando, pero, amén, oremos que todo salga bien con nuestro hermano querido Johnny Lobo. Amén. Entonces, estamos en la fe. La fe es la esperanza de algo que no se ve, tener una convicción de algo que esperas, que no tienes, que no ves ninguna señal de que va a pasar, pero tú crees que así es. Por eso nosotros tenemos fe, y la fe no es ciega. La fe es una convicción en lo que Dios dice. Y tenemos que tener la fe, aunque no veamos las cosas, creemos en sus promesas. Y tenemos que seguir esa fe. También tenemos que seguir el amor. El amor es algo que es todo lo contrario del egoísmo. No pienses en ti, piensa en los demás. Haz felices a las personas a tu alrededor. La constancia, qué importante es la constancia. Amén, si te das cuenta, todo esto encierra la personalidad de Jesús. De tal manera que un discípulo de Jesús debe de tener esto, debe de esmerarse en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la humildad. Constancia, no darse por vencido, seguir adelante, ser constantes, no fallar, esforzarse por ser constantes. Esto implica que no te distraigas, que estés enfocado en lo que tienes que hacer. Humildad. Amén. Jesús, siendo hijo de Dios, dice la Biblia en Filipenses 2 que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, forma de hombre, y fue humillado y fue hasta la cruz. Jesús era humilde. Él dijo, aprendan de mí, porque yo soy humilde de corazón. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser humildes y esmerarnos en seguir en la humildad. Bueno, el verso 12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Claro, aquí estamos ya en el final de la carta que Pablo le escribe a Timoteo. Y aquí le está dando las últimas instrucciones y dice, pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Pelear la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna. Entonces nosotros estamos en una pelea. Aquí cuando dice, haz tuya la vida eterna. Quiere decir, la vida eterna no es tuya todavía. Tienes la promesa de la vida eterna. Si tú te mantienes fiel a Dios hasta el último segundo de tu vida, entonces vas a tener vida eterna y vamos a tener una increíble vida eterna con Dios. Pero si tú no te mantienes fiel, si tú te alejas, si tú no peleas la buena batalla de la fe, si no haces tuya la vida eterna, entonces te vas a perder. Por eso es tan importante, hermanos y hermanas, esto que Pablo le dice a Timoteo, que tenemos que escucharlo nosotros como de Dios para nosotros. Pelear la buena batalla, haz tuya la vida eterna, lucha hasta el fin. El verso 13 dice, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús,
que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Miren, algo que me llamó aquí la atención es cuando dice, hey, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, amén. Dice, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Yo dije, bueno, yo quiero ver este admirable testimonio que Jesús dio delante de Poncio Pilato. Quiero verlo otra vez. Y entonces me fui a la Biblia y ahorita se los voy a enseñar. Este admirable testimonio, Jesús dio testimonio delante de Poncio Pilato. Y vamos a ver. En Juan 18, verso 28. Dice, luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano, que era Poncio Pilato. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a ese hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos traído y entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Ellos querían matar a Jesús. Y ellos no tenían ninguna ley que les autorizara a matarlo. Así que el verso 32 dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Eso lo dices tú, le respondió Jesús. Y es que otros te han hablado de mí. Fíjate lo que Jesús dice. Jesús le dice, ¿eso lo dices tú o es que otros te han hablado de mí? Y como que se enoja un poco Pilato aquí. Y dice el verso 35, ¿acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Ahí viene el testimonio. Dice el verso 36. Bueno, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Así que eres rey?, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací y para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que le suelte un preso durante la Pascua, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? No sueltes a ese, suelta a Barrabás. Volvieron a gritar desaforadamente. Y Barrabás era un bandido. Luego en Juan 19:1 vemos, Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban, mientras se le acercaban para bofetearlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte,
no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Y aquí está el testimonio otra vez. Jesús no contesta nada. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Ahí viene el testimonio, dice, mira Pilatito, verso 11, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente, si dejas en libertad a ese hombre no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar al que llamaban el empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!, vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey?, replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. Y entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Este es el testimonio increíble, como dice aquí la Biblia, un admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Y dice Pablo a Timoteo, te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal, que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Luego sigue con más recomendaciones para Timoteo. Verso 17. Aquí ahora le dice, ok, Timoteo, ahora vamos a hablar de otra cosa. Mira, te voy a decir. A los ricos de este mundo, ¿sí? A los ricos de este mundo. ¿Quiénes son los ricos? Bueno, vamos a ver. Los ricos son los que tienen más que otros. Hay muchos niveles de ricos. Dicen que la basura de algunos son los tesoros de otros. Hay gente que me va a considerar a mí rico. Y hay gente que me va a considerar a mí pobre. Si los ricos, más ricos que yo, me consideran pobre. Y los pobres, más pobres que yo, me consideran rico. Pero ellos mismos tienen otras personas que los ven más pobres. Entonces, los ricos son los que tenemos más que otros. Nosotros que vivimos en Estados Unidos, número uno, somos ricos a nivel mundial. Tenemos mucho más abundancia que otras personas que no tienen. Pero aún entre nosotros hay algunos que tienen más y son ricos. Bueno, cada quien es rico a cierto modo. Pero aquí hay un mensaje importante para ti y para mí, y es lo que nos importa. Dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, o sea, presumidos, que yo tengo un carro nuevo, o ya tengo carro, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras. Las riquezas son inseguras, lo que dice la Biblia, sino en Dios. Y aquí yo le agregaría que es seguro, que nos provee todo
en abundancia para que lo disfrutemos. Aquí estamos hablando a los ricos. Los ricos tenemos en abundancia. Todas las personas que vivimos en Estados Unidos tenemos en abundancia. El más pobre de este país tiene mucho más que muchas personas en otros países. Pero bueno, si tú tienes algo, los ricos de este mundo, dice, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Entonces, nuestra esperanza, nuestra confianza debe estar en Dios y no en las riquezas. Esto es muy claro. Pero dice también que Dios nos provee todo en abundancia para que lo disfrutemos. Si tú tienes cosas más de lo que realmente necesitas, y yo creo que todos tenemos más de lo que necesitamos para sobrevivir, bueno, dale gracias a Dios, porque Dios es el que te lo da y te lo da para que lo disfrutes. Disfrútalo y dale gracias a Dios. Pero no pongas tu esperanza en las riquezas, porque esas son inseguras. Hoy están, mañana se van y ya no están. Pon tu confianza en Dios. Amén. Y el 18 dice, mándales, aquí acuérdate, está hablando de los ricos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, o sea, que hagan cosas buenas y que sean generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Dios te da en abundancia para que tú compartas, para que tú seas generoso. A los ricos, a ti y a mí, que en cierto modo somos ricos, que seamos generosos, que compartamos con otros que tienen menos que nosotros. El verso 19 dice, de este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. De este modo, si somos generosos, si compartimos con los demás, nosotros vamos a tener un tesoro para el futuro en el cielo. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y obtendrán la vida verdadera, o sea, la vida eterna. De dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El verso 20 dice, Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Dice aquí que cuide bien lo que se le ha confiado. Obviamente él tenía un ministerio y dones y él tenía que tener cuidado de lo que Dios le había confiado. Cada uno de nosotros tenemos que cuidar bien lo que Dios nos confía, ya sean nuestros hijos, el dinero que tienes, los bienes materiales, o tu salvación, tu ministerio. Si diriges una charla bíblica, tú debes de cuidar bien lo que Dios te ha confiado. Pero dice, evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Una vez más, dice, evita discusiones profanas, o sea, discusiones tontas, inútiles, y argumentos de la falsa ciencia. El verso 21 dice, algunos por abrazarla se han desviado de la fe. ¿Por abrazar qué? La falsa ciencia. Hay una ciencia que es falsa y hay una ciencia que es verdadera. Y es importante saber, no es de que, la ciencia es falsa. No. Hay una ciencia falsa y una ciencia verdadera. ¿Cuál es la ciencia falsa y cuál es la ciencia verdadera? La falsa ciencia es la que niega la existencia de Dios. Cualquier ciencia que dice, no, aquí Dios no existe, esa es una falsa ciencia. La ciencia verdadera es la que entiende que Dios es el creador y que Dios nos deja descubrir poco a poco la verdadera ciencia, los principios con los cuales funciona la creación que Dios hizo. Por ejemplo, Dios le ha permitido al hombre descubrir cómo crear luz, por ejemplo, con el foco, cómo crear calor, etc.
pero también nos ha permitido cómo crear frío y cómo hacer muchas cosas y ciencia. Dios ha permitido que descubramos cosas para inclusive la medicina, cómo funciona la creación y poder usarla para nuestro bien. Pero por ejemplo, Dios nunca nos ha dado o permitido que conozcamos o descubramos cómo crear vida, cómo crear una gota de agua. No podemos, tan simple como eso. El hombre no puede fabricar agua, pero el agua que está en la tierra nunca se acaba, nunca se va a acabar. Hay mucha agua. Anyway, la ciencia verdadera es la que reconoce a Dios y que sabe que Dios nos deja descubrir poco a poco los principios con los cuales funciona la creación. La ciencia falsa es la que empieza a hacer argumentos tontos diciendo, no, es una evolución, Dios no existe. Esas es tonteras. Y al final, Pablo simplemente dice, y con esto vamos a terminar, que la gracia sea con todos ustedes. Y yo así termino también, hermanos y hermanas, que la gracia sea con todos ustedes. Así que el día de mañana vamos a continuar con nuestro estudio y entonces vamos a empezar con segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Amén. Por hoy eso es todo, los quiero mucho, que tengan un increíble domingo en la noche. Hay que orar por Johnny Lobo, hay que orar por todos los enfermos, hay que orar unos por otros y que Dios nos bendiga abundantemente. Gracias, hasta mañana.